Capítulo 50. La fiebre del bebé de Ryan y Miran. Azife y Nasu experimentan un gran impacto. Nasu se entera de que Azife es en realidad Aise, y Azife se entera de que su hijo, que pensó que murió hace años, es Azar. Azife, que lamenta la orden que le dio a Mahmut, intenta llegar a él y a Azar, pero esto no será fácil. Fusun, quien culpa a Azife por la muerte de Aslan, tiene planes para ella. Mientras Ryan y Miran luchan con lo que sucede a su alrededor, también están entusiasmados con sus bebés. Los antojos y la emotividad de Ryan entretienen y emocionan a Miran. Lucha por hacer feliz a la mujer que ama. Como siempre, su mayor apoyo es Eufrates. Esma se encuentra en una encrucijada: o revelará su gran secreto a Efrat o permanecerá en silencio para siempre. Alguien que no esperaba sería quien le dijera que tenía que contarle todo. Mientras tanto, Azife, que cree que todo ha terminado, emprende un camino irreversible. De esta manera, espera poder compensar todo lo que ha hecho. Pero al final del camino, le espera una gran sorpresa. Capítulo 49. Ryan y Miran reciben grandes noticias. Aslan, que quería secuestrarla debido a su amor obsesivo por Ryan, le disparó a Azar, y Mahfuz, quien había crecido en el último momento, le disparó a sí mismo. Ryan y Miran, que se esfuerzan por mantener vivo a Azar, están devastados. Miran, que aún no ha asimilado la información de que su padre es Azar, ahora se enfrenta a la posibilidad de perderlo. Mientras los Aslan Bey intentan acostumbrarse al nuevo orden con la llegada de Fusun Aslan Bey, una vez más quedan devastados por la noticia que llega a la mansión. Azife, por otro lado, ahora se enfrentará no solo a Sadoguriar sino también a Fusun. Cuando Cian se entera de los planes de su padre para Miran, Nasu le cuenta a Azar todo lo que aprendió sobre Azife. Ryan y Miran, que están tratando de tomarse de la mano con su amor y el uno al otro desde los días difíciles en que se encuentran, se echan a llorar cuando se enteran de la gran noticia. Azife, que cree que no tiene nada que perder, llama a Nasu a la granja, mientras le da órdenes a Mahmut para que realice su terrible plan. ¿Sobrevivirán Azar y Aslan? ¿Qué aprendieron Ryan y Miran? ¿Por qué Azife se reunió con Nasu? Capítulo 48. ¿Miran podrá proteger a sus seres queridos de Aslan? La llegada de Fusun Aslan Bey y la declaración de Miran de que su padre biológico es Azar, crea un efecto bomba en las vidas de Aslan Beyler y Sadoguyar. Si bien Miran no puede aceptar el hecho de que es el padre de Azar, Sadoglu continúa haciendo voces quebradizas sobre este tema. Sin embargo, como siempre, Ryan apoya a Miran y no escatima en su apoyo. Azife Aslan Bey, quien se cree que derramó todas las piedras en su falda con el surgimiento de la verdad, ahora es más peligrosa porque no tiene nada que perder y pase lo que pase, pedirá una cuenta de lo que le hizo. En la época de Nasu Sadoglu. Sin embargo, Azife no está al tanto de los eventos que están sucediendo bajo sus narices mientras persigue su propia venganza. Es solo cuestión de tiempo antes de que los planes secretos de Aslan, que no comparte ni siquiera con su amigo más cercano, provoquen una gran tragedia. ¿Miran podrá prevenir esta tragedia mientras intenta enfrentar los hechos que le dan un vuelco a su vida? ¿O dejará Aslan un dolor que sacudirá profundamente a ambas familias y se marchará? Mientras Miran lucha con el secreto que sacudió su vida, también intentará evitar los planes de Aslan para proteger a sus seres queridos. Capítulo 47. Miran se entera de que es el hijo de Azar. A pesar de todo, Ryan y Miran, que se arremangaron para vivir sus propias vidas, mientras intentaban acostumbrarse a su nuevo orden, Mahfuz, perdiendo la esperanza en Aslan, decide hablar con Azar y revelar toda la verdad sobre Miran. Después de su investigación, Azar, quien está seguro de que Miran ahora es su propio hijo con las palabras de Mahfuz y jura poner fin a esta venganza, va a confrontar a Azife, pero después de un evento que presenció en la mansión Aslan Bey, el recuerdo de Azar hace que Azife sea bien conocida. Por otro lado, Azife, que fue asediada por Miran, Aslan y Azar, experimenta su verdadera conmoción cuando Fusun Aslan Bey, a quien ella sabía que murió hace años, aparece ante todos en sangre y revela el hecho de que Miran es el hijo de Azar. Capítulo 46. Ryan y Miran están de vuelta en la mansión de Aslan Bey. El regreso de Ryan y Miran a la mansión Aslan Bey hace que el equilibrio en la mansión cambie. Aunque Azife se sorprenda al encontrar un Ryan nuevo y poderoso, también busca formas de neutralizar a Aslan, a quien ve como un peligro. Mientras su amor continúa sin cesar, Ryan, quien está conmovida por la sorpresa que Miran le ha preparado, está muy emocionada de dar los primeros pasos para darle un nuevo rumbo a su vida. Por otro lado, Miran, que quiere desentrañar la conexión de Aslan con el pasado y conocer el propósito de la llegada de Aslan a Midyat, revela una verdad que sorprenderá a todos con la ayuda de Frat. Capítulo 45.
Miran ha vuelto. Ryan está al borde de una difícil decisión mientras vive el día más difícil de su vida. ¿Quién piensa que Miran, el gran amor que ha tomado contra todos, está muerto? Mientras tanto, Aslan, que se entera del pasado de Azife y la verdadera razón de su venganza, amenaza con revelar su pasado a Azife, quien está conmocionada por la muerte de Anife, y le hace una oferta inesperada. Atrapada en un rincón, Azife descubre que Aslan está colaborando con Anife y tiene que reconstruir sus planes. Azar, por otro lado, ha encontrado una nueva pista a seguir para saber si Miran es su hijo. El regreso de Miran, que defendió a Ryan, cambiará todos los equilibrios. Capítulo 44. Cian está detrás de Ryan y Miran. Después de la intervención de Azife, Ryan y Miran se encuentran cara a cara con la muerte. Al ver a Miran caer del acantilado, Ryan corre tras él para salvar al hombre que ama sin dudarlo un momento. Ryan deja a Miran en tierra, pero la condición de Miran es crítica. Al tratar de entender quién los persigue por un lado, Ryan, por otro lado, se esfuerza por mantener vivo a su amado. Cian, que ve a Miran como una amenaza para su familia e hijos, cree que Ryan escapó con Miran. Después de eso, Cian, que quemó todos los puentes y arriesgó todo, va tras Ryan y Miran. Mientras Aslan recibe información sorprendente sobre Azife, una amarga sorpresa aguarda a Azar y Zera en su camino para dar a luz. Capítulo 43. Miran y Aslan comparten su carta de triunfo. Ryan, que no quiere que ningún secreto se interponga entre él y Miran, está buscando una forma de hablar con Miran, mientras que Aslan, que intenta estar cerca de Ryan, hace un nuevo movimiento. Aunque Ryan actúa con cautela, cree que puede llegar a la verdad con la información que recibirá de Aslan y que no tendrá que separarse de Miran nuevamente. Mientras que los sueños de Aslan sobre Ryan, quien vino para garantizar la justicia y vengarse de Azife, lo hacen hacer algo malo tras otro, Miran llega a información muy importante que cree que es correcta en sus sospechas contra Aslan. Por otro lado, Zera no cree en el hecho de que Azar pudo haber matado a Mehmet Aslan Bey y decide revelar todos los hechos demostrando que Miran es el propio hijo de Azar. Azife, que está tratando de mantener a Aslan alejado de Ryan después de lo sucedido, se encuentra con una sorpresa inesperada, mientras que Miran, que quiere demostrar que sus sospechas son correctas, desafía a Aslan a compartir su carta de triunfo. Capítulo 42. Azife intenta alejar a Aslan de Midyat. Ryan y Miran, que quieren aprender la verdadera razón de la venganza por la que Azife pasó años, y quieren poner fin a esta venganza antes de que nadie más resulte herido, decidieron jugar un juego de separación falso. Si bien esta separación lleva el anhelo y la pasión entre ellos al más alto nivel, los celos de Miran crean un desastre cuando encuentra el encendedor que Aslan dejó a propósito en la casa de al lado. Pensando que Ryan está embarazada, Azar decide llevarlos a Zera para mantenerla a ella y a su bebé alejados de los eventos. Al escuchar esto, Miran busca formas de acercar a los más lejanos y le trae a Zera sin dejar ir a Ryan. Pero la movida de Miran provocará eventos inesperados. Azife, que no pudo enviar a Aslan, se sorprende cuando ve las fotos de Ryan en la pared de Aslan y le ofrece una oferta que no puede negarse a dejar Midyat para no perder a Aslan, quien perdió su corazón por Ryan, por el bien de esto. Amor. Capítulo 41. La verdad sobre el pasado está a punto de emerger. Al capturar a Ryan y Miran juntos, Azar no pudo controlar su ira y apretó el gatillo. Aunque su intención no era dañar a Miran, Ryan entendió la seriedad de su padre y se sintió decepcionado al hacerle creer a Miran. Ryan, quien tuvo que firmar los papeles del divorcio a instancias de Nasu después de lo sucedido, hace un movimiento inesperado para evitar que este divorcio ocurra el día de la corte. Por otro lado, Aslan, que se entera de que su abuela le ofreció la paz al Sadoguriar para que lo enviara de regreso, planea su próximo paso, mientras el sultán entrega la carta que Zera guardó a Aslan. Aslan, quien dice que ha venido a hacer justicia, ¿le dirá a Miran que es el hijo de Azar? ¿O preferirá sus sentimientos a la justicia? Capítulo 40. Azife, que está acorralada, ¿podrá recuperar el poder? A medida que la hostilidad entre las dos familias aumentó con el disparo de Azat, Aslan, quien apareció misteriosamente, asumió la culpa y arrastró a Azife a un gran pánico. Azife, cuyos planes se ven arruinados por la llegada de su único nieto, a quien crió en reclusión, busca formas de enviarla de regreso. Ryan, que vio el momento en que dispararon a Azat, está en estado de shock. No puede entender que Miran haga algo así justo cuando se van. Hasta que hables con él. No le toma mucho tiempo aprender la verdad y apoyar a Miran, pero esta vez sus exámenes son mucho más grandes. Porque toda la familia, incluido Azar,
está de acuerdo en que este matrimonio debe terminar de inmediato. Después de todo esto, Ryan se enfrentará a su familia e irá con Miran. ¿Es Aslan Bey un amigo? ¿O es el enemigo? Capítulo 39. Miran y Ryan desafían a todos. Miran, que ya no quiere ser de la mano de la venganza de Aziza y renuncia a la venganza, decide dejar Midyat con Ryan para establecer una vida alejada de todo. Esta decisión es aceptada por la familia Sadoglu, pero Aziza Aslan Bey, quien está profundamente llorada por la muerte de Leaf, tiene planes muy diferentes para las dos familias. Aziza, que no quiere perder más que su familia después de la muerte de su nieto, promete acabar con todo utilizando a Miran por última vez, pero Aslan Bey, el hijo del sultán, que se sabe que murió todos estos años, se enteró todo sobre su pasado y regresó a sus tierras ancestrales para garantizar la justicia. Ryan y Miran, que se enfrentan a una nueva prueba mientras las cartas se dispersan nuevamente con la aparición de Aslan, desafiaron a todos como el fundador de su propio juego, no el peón de Aziza. Capítulo 38. Miran renuncia a su venganza. Ryan, que preocupa a todos después de su accidente, es rescatado por una persona misteriosa, pero el rastro dejado por la persona misteriosa hace que Miran sospeche. Al enfrentarse a su padre una vez más después de lo sucedido, Ryan tiene dificultades para aceptar la verdad y se da cuenta de que con el apoyo de Miran, no puede mantenerse alejado de su familia. Sin embargo, Ryan no es la única persona que tiene que aceptar la verdad. Después de eso, Ryan sueña con una vida sin mentiras y planes de venganza, y le pide a Miran que tome una decisión para su futuro. Miran, quien ha sido condenado a vivir otra vida por su abuela durante tantos años, gana en la guerra por la libertad que da y le dice a Aziza Aslan Bey que ha renunciado a la venganza. Aziza Aslan Bey, que ha perdido la última pizca de esperanza de incluir a Miran en su plan de venganza, va a la mansión Sadoglu para vengarse con sus propias manos. Al entrar en una nueva vida sin venganza por un lado, Ryan y Miran por otro lado, Aziza Aslan Bey, quien llegó a la mansión Sadoglu para romper su promesa de vengarse y disparar la última bala, comparte su última carta de triunfo, mientras que las noticias inesperadas cambian todo el curso de los eventos. Capítulo 37. Miran quiere una nueva vida con Ryan. La decisión de Ryan de abrir las puertas de una nueva vida lejos de las mentiras afecta profundamente tanto a su familia como a Miran. Miran, que quiere estar con la mujer que ama y apoyarlo en tiempos difíciles, se arremanga para aliviar el dolor de Ryan. El apoyo a Ryan, que no sabe por dónde empezar tras su decisión, viene de Frat. Segura de que Aziza lo engañó después de la nota que encontró en el cementerio, Geocondiresis en Eucondiresis se le hace un movimiento importante para confrontar a su abuela y revelar su juego. Por otro lado, Aziza, que quiere revivir su plan de venganza, usa a la madrastra de Ryan, pero esta situación hace que Ryan y Aziza se encuentren cara a cara. Ryan, quien confía una vez más en que Aziza no se detendrá pase lo que pase y que dañará a su familia y a Miran en cada oportunidad, desafía a Aziza. Aziza Aslan Bey, aplastada por la fuerte postura de Ryan, esta vez decide disparar a Ryan desde un lugar inesperado. Capítulo 36. Ryan está pidiendo una cuenta. El mundo de Ryan colapsa cuando se entera de que Afar no es su propia hija. Ryan, que no se sentía como si perteneciera a la mansión Sadoglu durante todos estos años y quería convertirse en pájaro y volar, ahora comprende mejor por qué su abuelo la trataba como a una extraña. Supran acude en ayuda de Ryan, quien ha acumulado más dolor del que puede llevar en su corazón debido a las mentiras de los dos hombres que más ama en la vida. Azar y Miran actúan juntos para aliviar el dolor de Ryan, pero no será fácil curar las heridas de Ryan. Por otro lado, Nasu se lleva a Yaren de la mansión Sadoglu para pagar por lo que ha hecho y la encierra en un lugar donde nadie sabe para que pueda vivir lo que se merece. Supran, que no conoce el comienzo de la historia de Ryan y Miran, despide a Miran de la casa del pueblo después de lo que descubre. Siempre dejando su propia vida inconclusa por la felicidad de los demás, Ryan toma una decisión muy importante para vivir la vida que se merece y valerse por sí mismo. ¿Cómo afectará esta decisión de Ryan a Miran y Afar?